Muy buenas tardes a todos. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos todos ustedes. Como cada domingo, agradecidos con Dios por sus bondades y por la oportunidad que nos da de estar juntos, hermanos. De verdad que Dios nos ayude a valorar cada oportunidad que tenemos de reunirnos, de congregarnos, con el propósito por el cual creo yo todos nosotros nos congregamos, que es adorar a Dios, agradecerle por todas sus bondades de todos los días y a veces de muchas cada día. Nos reunimos con el propósito de agradecerle, pero también con otro propósito muy importante, que es el ser educados con su palabra. Esto es muy importante, que nosotros nos vayamos educando. El apóstol Pablo nos instruye a que nuestra mente debe ser renovada por la palabra. Y cada domingo que nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, eso es lo que estamos haciendo, o eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros: renovar nuestra mente, renovar nuestro espíritu con su palabra. Entonces, agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de reunirnos con ese propósito. Vamos a iniciar en esta tarde ya con nuestro estudio de este día. ¿Me acompañan en su Biblia, por favor? Al Evangelio de Juan, que es el Evangelio que estamos estudiando. Y bueno, ya el día de hoy pasamos ya al capítulo número 3. Estamos llegando al capítulo número 3 del Evangelio de Juan y vamos a tocar, a leer varios pasajes que tienen que ver con un mismo suceso. Un suceso muy importante, por cierto. De verdad que Dios me dé la gracia para ser capaz de poder transmitir esta verdad tan valiosa. Dios me ayude a poder transmitir de la manera más fiel posible lo que Él le transmitió a este hombre llamado Nicodemo en aquellos días, porque vamos a ver esa charla que tuvo el Maestro, el Señor Jesús, con un hombre llamado Nicodemo, y que pocos lugares de la Escritura el Señor toca con tanta agudeza este tema, el tema del nuevo nacimiento. Entonces vamos a leer para poder entender qué estaba pasando del verso número 1 al verso número 11. Leemos en la Escritura, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Verso 7. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto?
Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le decía yo que esta es una de las conversaciones en las que Cristo habla de un tema sumamente importante. Y vemos nosotros en el relato que este hombre, Nicodemo, de primera instancia no entendía lo que Jesús le estaba queriendo decir. Y bueno, de ahí la importancia de que Dios nos ayude, porque muchas personas no entienden esto. Aún muchas personas, habiendo leído este pasaje y habiendo leído la explicación del Señor Jesús, y habiendo leído la escritura completa, no entienden esto. Y eso es muy delicado. Y por eso la importancia de que el Señor hoy nos respalde, hoy nos ayude a todos, me ayude a mí para ser capaz de transmitir esta verdad tan grande, tan valiosa, tan maravillosa, pero tan espiritual. Es una verdad sumamente espiritual. Y por supuesto que Dios ayude a cada uno de ustedes, los que me oyen, ya sea en presencia, ya sea por el internet, les ayude a poder entender esta verdad, porque de verdad son palabras de vida eterna, palabras tan valiosas. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta tarde. Señor, antes que nada, gracias por la oportunidad de estar escuchando tu palabra. Gracias por la oportunidad de podernos reunir para darte gracias juntos, Señor. Son tantas tus bondades, son tantos tus cuidados, es tan grande tu amor. Alabamos tu nombre por eso, Señor. Gracias, gracias de corazón. Y viendo esa gracia tan grande, esa bondad tuya, Señor, para con nosotros, hoy queremos pedirte en el nombre de Cristo que tú nos hables, que tú nos ayudes a poder entender estas palabras tuyas, que por el Espíritu podamos entenderlas, Señor, y al entenderlas haya fruto de esta palabra y de la influencia de tu Espíritu. Señor, las personas necesitamos de este nuevo nacimiento para estar contigo. Y a quien necesite este nuevo nacimiento, Señor, hoy por tu gracia, hoy por tu Espíritu y por tu palabra, revélale esta verdad. A los jóvenes, a los adultos, a nosotros en tu iglesia, a los que nos visitan, ayúdanos a entenderlo más y más, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Le decía yo que en ninguna otra parte encontramos afirmaciones tan drásticas respecto a dos grandes cuestiones de la vida espiritual, que son el nuevo nacimiento y la salvación por fe. Pocos lugares encontramos estas afirmaciones así tan claras y tan directas expresadas por el Hijo de Dios. Una persona puede desconocer muchas cosas de la Escritura, puede desconocer muchas cosas del cristianismo, pero no puede desconocer e ignorar cosas como las que el Señor Jesús va a enseñar aquí, porque son de vital importancia, porque este conocimiento es el conocimiento que utiliza el Espíritu Santo para llevarlo precisamente a ese nuevo nacimiento. Por eso el interés del Señor Jesús en ayudar a Nicodemo a entender esta verdad. Por eso es que
si ustedes notan, y ahorita vamos a ir analizando el pasaje, Nicodemo llega así como que un poco tímido, como que un poco sin saber cómo abordar al maestro, y el Señor Jesús, que conocía su corazón y su necesidad, se va al punto más importante de la necesidad de Nicodemo. Y le empieza a hablar de manera clara y directa. No perdió tiempo en otras cosas, no perdió tiempo hablando de las señales de las cuales Nicodemo quería hablar, no perdió tiempo en que si era rabí o no perdió tiempo en nada de eso. Jesús se fue a la necesidad de este hombre y quiso ayudarlo a entender esta grande verdad. Y el deseo del Señor es que hoy nosotros también, Él nos quiere ayudar a que nosotros podamos entender esta grande verdad. Es tan importante para nosotros en la iglesia, hermanos, para que nosotros podamos entender cómo es que Dios a través de su Espíritu hizo esa grande obra en nosotros. En la vida espiritual hay cosas tan grandes que nuestro pobre entendimiento le cuesta entender, y bueno, a través de este pasaje nosotros podemos entender muchas cosas de cómo fue que el Señor obró ese grande cambio en muchos de nosotros. Podemos entenderlo. El Señor nos ayuda a través de estos pasajes. A los que tienen tiempo de estar viniendo con nosotros, es importante que usted entienda esta verdad que el Señor Jesús está compartiendo. ¿Por qué? Porque se va al centro del asunto. No importa tiempo, no importa conocimiento, no importan obras, no importan muchas cosas, si no está esto presente en la vida de cada persona. Es una enseñanza tan importante para nuestros jóvenes que están aquí, o muchos de los jóvenes que nos van a escuchar, porque entre los jóvenes hay un concepto errado del cristianismo. Entre muchas personas, adultos también, piensan que el cristianismo es una mera religión, es una mera lista de normas y de reglas que hay que cumplir. Y por eso muchos jóvenes el día de hoy tienen aversión por el cristianismo, tienen aversión por la Biblia, no quieren saber nada de la Biblia, no quieren saber nada de Dios, o porque han escuchado mal, o porque puede ser que nosotros mismos hayamos transmitido mal. Me refiero a nosotros como padres. Entre nosotros hay jóvenes que han sido criados por padres cristianos y muy probablemente toda su vida han escuchado de la Biblia. Muy probablemente sus padres, o nosotros, yo me incluyo, soy padre y aquí están mis hijos, hemos instruido a nuestros hijos en las cuestiones de la Biblia, y puede ser que hayamos sido torpes en varias áreas, y puede ser que hayamos instruido mal, y puede ser que hayamos enseñado mal, de tal manera que hoy nuestros hijos tengan cierto rechazo a las cuestiones de Dios, a las cuestiones de la Escritura, porque transmitimos mal el Evangelio. Y es que puede ser que haya muchas cosas del Evangelio que nosotros mismos todavía no entendemos. Y lo transmitimos mal. Y nuestros hijos crecen con la idea de que Dios es un Dios duro, de que Dios es un Dios dictador, y que si no hacen lo que Él les dice, los va a mandar al infierno. Y eso en la mente de un corazón no regenerado produce resentimiento, produce rencor, produce rechazo. Porque somos capaces de ayudarles a entender esta verdad que el Señor Jesús va a transmitir aquí. A Dios no se llega por obras. Y sí es cierto que Dios demanda la obediencia de todos y cada uno de nosotros, pero cuando no le explicas y cuando no les ayudas a entender que es difícil, es imposible tu obediencia a Dios sin su gracia, porque claramente el apóstol Pablo dice que la carne no se puede sujetar a Dios. Entonces terminan diciendo, yo no puedo, el cristianismo no es para mí. El Señor Jesús aquí transmitió una verdad enorme, gloriosa, maravillosa. Todos esos cambios hacia Dios, de amarlo, de obedecerlo, de anhelarlo, provienen de un corazón
que ha sido regenerado por el nuevo nacimiento. Que Dios nos ayude, por eso decía yo, que Dios nos ayude a transmitir esto con dignidad y que el Espíritu Santo hoy obre en los corazones que escuchen esta enseñanza. ¿Qué puntos importantes vamos a considerar? Son varios textos, ya los leímos, sin embargo, quiero enfocarme en 3 aspectos. Número 1, me voy a enfocar en qué no es nacer de nuevo, qué no es el nuevo nacimiento. Después me voy a enfocar en algunos aspectos propios de Nicodemo que tienen una enseñanza para nosotros. Algunas cuestiones que Juan registró aquí en su evangelio acerca de Nicodemo tienen una enseñanza práctica y voy a tocar algunos aspectos de eso. Sin embargo, el punto crucial en el que me quiero enfocar es la respuesta de Cristo a la necesidad de Nicodemo, el nuevo nacimiento. Vamos a enfocarnos en lo que es el nuevo nacimiento. Entonces, vamos a iniciar con el primer punto, lo que no es nacer de nuevo, lo que no es nacer de nuevo. Dice el versículo número 1 en el capítulo 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. De Nicodemo, aquí el primer versículo menciona 2 cosas importantes. Dice que era de los fariseos y dice que era un principal entre los judíos. Esto es de suma importancia. Esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque de verdad, después que vayamos avanzando en esto, la respuesta de Jesús a este hombre fue una bomba. Le destrozó todas sus expectativas, porque Nicodemo era un fariseo. Y esto es importante que recordemos que es un fariseo. Un fariseo era la religión predominante en los tiempos del Señor Jesús. Por lo menos eran los más reconocidos. Estos hombres eran tenidos por muy santos, por muy sublimes. Y de estos era Nicodemo. Era de los fariseos, él pertenecía a este grupo religioso. Los que escucharon la enseñanza pasada que compartió el hermano Julio, recordarán el punto central que él compartió. No es casualidad que esta conversación de Jesús con Nicodemo esté inmediatamente después del relato que compartió y explicó el hermano Julio. El hermano Julio nos compartía de cómo el Señor Jesús rechazó toda esa situación que había en la casa de Dios, en el templo. Él hizo un azote de cuerdas, sacó a los que estaban vendiendo, cambiando y vendiendo dentro del templo, y lo que estaba ahí haciendo Jesús era estar rechazando la falsa espiritualidad. Se había rebajado la adoración a Dios. Eso ya no era una adoración a Dios. Se había rebajado, se había convertido en lo que usted quiera, pero ya no era adoración a Dios. Jesús estaba rechazando la falsa espiritualidad. Y bueno, Juan, inspirado por el Espíritu, inmediatamente después de esa imagen del rechazo de Jesús a la falsa adoración, a la falsa espiritualidad, nos pone un ejemplo, el ejemplo de un hombre fariseo que se sentía justo delante de Dios, que se sentía bueno por sus obras, porque ellos eran muy estrictos de la ley. Ellos, por palabras del mismo Jesús, ellos diezmaban el comino, el eneldo y la menta. Eran muy estrictos en las cuestiones de la ley. Y si usted ha investigado qué es eso de diezmar el eneldo, el comino y la menta, bueno, a las amas de casa pónganse a contar cuántos piezas de comino le van a echar a sus guisados, a ver qué tan fácil va a ser eso. Bueno, ellos diezmaban eso, ellos contaban, eran muy estrictos, de tal manera que eran también muy ritualistas, porque querían seguir al pie de la letra
todas las enseñanzas de Moisés. Lo que Jesús hizo en el templo fue rechazar la falsa espiritualidad. Y Juan nos pone un ejemplo de falsa espiritualidad. Nicodemo el fariseo. Nicodemo el fariseo. Juan pasa a darnos un ejemplo en la persona de Nicodemo. Nicodemo era uno de esos creyentes superficiales cuyo corazón leyó el Señor como un libro abierto. Y en lugar de que Jesús haya apoyado la plática de Nicodemo, en lugar de que Jesús haya afirmado la profesión de Nicodemo, Jesús se negó a afirmarla. Jesús rechazó contundentemente las palabras de Nicodemo y lo llevó al centro de su necesidad. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Sabe qué significa eso? A Nicodemo le estaba diciendo, todos tus años de fariseo, porque para este momento todos los autores concuerdan que Nicodemo era un hombre ya anciano. Era un hombre ya anciano, porque además pertenecía a los principales entre los judíos, es decir, él era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era así como que el grupo de gobierno de los judíos. Era un hombre anciano ya, y lo que Jesús le estaba diciendo es, todas tus obras, todos tus años, no dice cuántos años tenía Nicodemo, pero ya tenía edad avanzada, y Jesús le estaba diciendo, todos tus años de guardar fielmente la ley no te han servido para nada. Todas tus obras de justicia, todos tus años de fiel fariseo, todos tus méritos ganados de tal manera que eres un principal entre los judíos, no te sirven para nada. Te es necesario. Necesitas nacer de nuevo. Jesús le señaló la naturaleza de su corazón actual, pero también le señaló la naturaleza salvadora capaz de transformar vidas. Entonces, imagínese el choque. Imagínese a Nicodemo. Y entonces, todos mis años, todo lo que he hecho, el pertenecer a este partido religioso de élite, las enseñanzas de los fariseos era casi el sinónimo de la enseñanza del judaísmo. Era lo que más se apegaba a lo que el judaísmo enseñaba y creía. Los fariseos eran los que representaban a la mayoría de los judíos en sus enseñanzas. Eran muy celosos, yo le decía, de la ley de Moisés, de los profetas, muy extremos en sus rituales. La gente los tenía por santos y sublimes. Nicodemo no era un fariseo común y corriente, él era principal entre los judíos, era del consejo de gobierno de Israel, sin embargo no había nacido de nuevo. Es más, ni siquiera sabía qué era eso. Cuando Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo, era así como que, ¿y qué? ¿Cómo le hace un hombre de mi edad para volver a entrar al vientre de su madre? Nicodemo respondió conforme a su naturaleza. No entendía lo espiritual, como todas las personas, como hay muchas personas el día de hoy que no disciernen lo espiritual. Por eso la respuesta de Nicodemo fue esa. El día de hoy existen muchas personas así. Y no me estoy refiriendo a muchas personas afuera de las iglesias solamente. No estoy hablando de muchas personas allá en el mundo. No, estoy hablando también de muchas personas que al igual que Nicodemo tienen quizás muchos años dentro de congregaciones cristianas. Tienen quizá, al igual que Nicodemo, mucho conocimiento, mucha experiencia en muchas cosas,
pero tristemente no han nacido de nuevo. Por eso tenemos tantos malos testimonios dentro de las congregaciones cristianas. Gente que piensa, y de verdad lo piensa, de verdad lo creen que son cristianas, de verdad creen que van a ir al cielo, pero no han nacido de nuevo. Hay gente que está en los ministerios de cada iglesia, el ministerio de alabanza, es más, pastores mismos, que no han nacido de nuevo y están compartiendo la palabra y están guiando almas en lo eterno. ¿Quiere que dé un paso más allá? Hay gente que se dice apóstol y no ha nacido de nuevo. Y hay muchos que ni siquiera entienden eso. Por eso la importancia de que hoy Dios nos ayude a entenderlo, amados. Hace rato me dirigí a los jóvenes que han sido criados en un hogar cristiano donde padres cristianos les hemos enseñado: si hoy tú tienes un rechazo a la palabra, si por alguna razón tú estás atorado en esto del cristianismo, que hoy Dios te dé su gracia para entender que lo único que necesitas es nacer de nuevo. Si nosotros, padres, pusimos yugos sobre ti y te hicimos pesado el cristianismo y te pusimos inalcanzable la salvación, hoy entiende esto. Lo único que necesitas es nacer de nuevo. Y bueno, voy a explicar más adelante cómo es esto. Pero yo decía, hay muchas personas que se identifican con Cristo por fuera, al igual que Nicodemo. No de balde está este primer versículo donde nos habla específicamente de Nicodemo, era fariseo y principal entre los judíos y buscó a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que, a pesar de tener muchas cosas dentro de la religión, muchas cosas dentro del cristianismo, están igual que Nicodemo. Se identifican con Cristo, pero por fuera y por dentro nunca se han convertido genuinamente. Se aferran a una profesión de fe, pero es falsa. Se aferran a lo que un pastor les dijo. Conozco gente que se siente salva sin haber nacido de nuevo, pero porque un pastor le dijo que era ya salvo. ¿Cuántas personas hay que les llevaron a hacer la oración mágica de acepta a Cristo sin haberles predicado el evangelio y se creen salvos, se creen cristianos por haber hecho una oración así, por haberse bautizado inclusive, y nunca han nacido de nuevo? Se engañan pensando que van por el camino angosto que lleva a la vida, cuando en realidad van por el camino ancho que conduce a la destrucción. ¿Nos vamos dando cuenta de la importancia de todo esto? Toda esta confusión ha sido causada por un falso evangelio que en muchos lugares se predica, se enseña hoy. Esa es la razón. Un falso evangelio enseñado por falsos pastores en falsas iglesias. ¿Qué es lo que enseña ese falso evangelio? Enseña gracia barata. ¿Sabe cuál es la gracia barata? Aquella gracia que te hace creer que puedes vivir pecando sin ninguna consecuencia eterna. Esa es la gracia barata. La gracia barata es aquella que te dice o que te enseña o te hace creer que puedes seguir viviendo como el mundo vive, cometiendo los pecados que el mundo comete, y que no va a haber consecuencia. Eso es lo que se está enseñando el día de hoy. Hoy se está enseñando la gracia, pero la gente lo está tomando como una licencia para seguir tu vida como antes, como siempre, sin ninguna verdadera entrega y consagración a Dios. El evangelio de prosperidad es uno de esos falsos evangelios que están haciéndole creer a la gente que son cristianos y que pueden pedirle a Dios como si le pidieran a Santo Claus.
un evangelio de emocionalismo. Muchas falsas conversiones son solamente producto del emocionalismo. Hay un evangelio que lo que hace es estimular las emociones de las personas. Si las personas lloran, si las personas gritan, si las personas se tiran y lloran mucho, y a lo mejor en ese momento le piden perdón a Dios, pero no hay una conversión real, por lo tanto no hay un cambio de vida, no hay una verdadera transformación. Ese día lloraron mucho, ese día sintieron muy bonito, ese día hay gente que dice, es que vi una enorme luz, un resplandor, pero no hay cambios. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, aunque vieras venir a un ángel del cielo y te hablara un falso evangelio, no le creas. No lo recibas. Yo mismo he sido testigo de personas que lloran mucho, ante una predicación lloran mucho. Y pareciera ser que de verdad están en una convicción de pecado. Pero pasan los días y no hay cambio. Y no hay cambio. No hubo nuevo nacimiento, no hubo transformación, no hubo salvación ahí. El subjetivismo también, enseñar superficialmente la palabra, también hace que haya muchas falsas conversiones. La gente piensa que por venir a escuchar la palabra ya son cristianas, que por congregarse en un lugar ya son cristianas. Hoy nos tiene que quedar claro que el hecho de estar en un lugar no nos hace cristianos. Hoy nos tiene que quedar claro que tener en un lugar congregándonos muchos años, eso no nos hace cristianos. Y es que muchas personas no han profundizado en las enseñanzas bíblicas y por eso es que tienen un conocimiento superficial. Y al tener un conocimiento superficial no han entendido las demandas que el Señor Jesús o que la Biblia misma nos hace para poder alcanzar la vida eterna. Y el día de hoy se está dando un fenómeno, un exclusivismo indiscriminado que se ha filtrado completamente en las iglesias con consecuencias devastadoras. ¿A qué me refiero con este inclusivismo indiscriminado? Llega gente con muy buenas intenciones, no digo que no, con muy buena actitud, no digo que no. Llega, nos visita, hermano, pastor, nos gustó mucho la enseñanza, nos gustó mucho el ambiente de la iglesia, pues nosotros queremos quedarnos aquí. Y los miembros de la iglesia o el mismo pastor, porque no se vaya, porque no se vaya a ofender, porque no se vaya a sentir mal, le dice así, hermano, con mucho gusto, usted ya es hermano, y empiezan a convivir aquí. Veamos lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús estaba ya reclutando a sus discípulos, ya tenía a sus discípulos. Si el Señor Jesús estuviera influenciado por darle inclusión a las personas, pues le hubiera dicho a Nicodemo, sí, hermano, ven, pasa para acá, puede ser de nosotros. No, el Señor Jesús no hizo eso, rechazó eso. Y por amor al alma de Nicodemo, le tuvo que decir la verdad. Así nosotros, a todas las personas que vienen, lo que tenemos que hacer, amados, y lo hacemos por amor, porque le amamos en verdad, es decirle la verdad. Usted necesita nacer de nuevo. Y no porque nosotros nos sintamos un grupo de élite. Es que ellos ya se sienten así como que los muy, porque pues ya son los de la iglesia. No, amados. El Señor, gracias a Él, hemos estado entendiendo cada vez más la gracia, y cuando entendemos la gracia, entendemos que no merecemos estar aquí. No merecemos estar aquí. Que el Señor nos dio algo que nosotros no merecíamos y que no hicimos nada para ganarlo. Y porque vemos nosotros esa gracia del Señor, es porque nosotros se lo compartimos y le decimos, por gracia, el Señor quiere hacer con usted lo mismo, quiere darle perdón de sus pecados y salvación. Pero se lo tenemos que decir,
Porque nosotros no le estaríamos amando si usted llega y le decimos, ah, sí, bienvenido hermano, usted ya es hermano, usted ya es cristiano, usted ya se va a ir al cielo y juntos estaremos contentos en el cielo alabando. No le estaríamos amando. No le estaríamos amando. Tenemos que decirle la verdad. Falsas conversiones, falsos cristianos y falsas iglesias es lo que vemos el día de hoy, porque no han entendido esta verdad, porque no han entendido la verdad gloriosa y eterna de que nos es necesario nacer de nuevo. Nos es necesario nacer de nuevo. Entonces, nacer de nuevo no tiene nada que ver con cambiar de religión. Hay personas que eran católicas y que están decepcionadas del catolicismo y que han visto muchas cosas en el catolicismo. Sencillamente el catolicismo no llenó su alma y su espíritu. Y entonces alguien en el parque le da un folletito, le invita a hacer una oración, lo invita a su congregación y usted empieza a asistir a esa congregación, ya no va los domingos a la misa, ahora va a la congre con los brothers, ¿no? Y eso ya lo hizo cristiano. No, usted cambió de religión, pero no nació de nuevo. Eso no es nacer de nuevo, eso es cambiar de religión. Y en esa religión pues ya le dijeron que pues usted ya no se tiene que pintar, ya tiene que usar falda larga, que ya no tiene que usar esto, que ya no tiene que usar lo otro, que ya no tiene que ver estas cosas. Y entonces le hacen creer que eso es ser cristiano. Le hacen pensar que eso es cristianismo, que eso es ser hijo de Dios. Cambiar de religión no tiene nada que ver con nacer de nuevo. Moralizarse no tiene que ver nada con nacer de nuevo. Y esto es importante, porque el día de hoy hay una tendencia con esta locura de nuestra sociedad que de verdad cada vez está más loca. Cada vez está más loca. Hoy los veganos se sienten gente de cierta élite. Hoy los animalistas se sienten gente muy buena, porque andan recogiendo perritos en la calle, porque ya pusieron un montón de cosas en el Facebook, porque están matando a los animalitos, porque están matando a las ballenas y a los delfines, y se sienten gente muy buena, porque andan defendiendo a los animalitos. Porque ya le compraron su chalequito a su perrito, y ya le compraron su pastelito a su perrito de que cumplió años. Y ya se sienten gente especial, gente muy buena, porque está cuidando a los animalitos. Hoy los animalistas se sienten de cierta élite. Apenas platicaba con una persona y me preguntó y me dijo, ¿tú eres pastor, tú eres predicador? Y le dije, sí. Y me dice, qué bueno, la verdad es que yo creo que lo que Dios quiere de nosotros es que todos seamos buenos. Si somos buenos, pues ya estamos bien con Dios. Ese es un engaño del diablo. Hacerle creer que usted tiene que ser bueno para estar con Dios. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, pues entonces ya me voy a portar bien, ya voy a cuidar a mis animalitos, ya voy a ser amable con las personas. No estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que eso no es nacer de nuevo. Es más, el cielo no es para los buenos, de una vez se lo digo. El cielo no es para los buenos. El cielo es para los pecadores salvados, perdonados. Para ellos es el cielo. Entonces, si usted está pensando que tenemos que ser buenos porque ya estamos buscando a Dios, porque ya estamos yendo a la congre, por favor, no malentienda todo esto. Usted no necesita ser bueno. Usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita buscar a Dios y arrepentirse de sus pecados. Eso es lo que usted necesita. Entonces, nacer de nuevo no tiene nada que ver con moralizarse, con empezar a ser buenos o simpáticos, ¿no? Muy amigables y llegan a la congre y empiezan a ser amigos y sean amigos del hermano, de la hermana, y ya por eso piensan que ya son parte de la iglesia. No,
nosotros, ni yo mismo, como responsable de esta congregación y de esta iglesia, soy el que dice quién es iglesia. ¿Sabe quién es el que dice quién es iglesia? El Espíritu Santo que los lleva a nacer de nuevo. Yo me puedo equivocar. Es más, yo me equivoco. Yo le puedo decir a alguien que es cristiano y en su corazón no ha nacido de nuevo. Porque yo no soy Dios, yo veo lo de afuera, pero Dios mira el corazón. Y nosotros tenemos que cuidarnos mucho de eso. ¿Sabe por qué? Porque hay una tendencia, hay doctrinas que enseñan que el cristianismo conductual, ¿sabe qué es el cristianismo conductual? El cristianismo que se conforma con la conducta, sin importarle el corazón. Hay iglesias, hay congregaciones, hay doctrinas inclusive que, no, pues el hermano, si yo lo veo que está bien, alaba, comparte, predica, se muestra celoso, le indignan las cosas de Dios, me parece que es muy santo. Déjeme decirle una cosa, eso puede ser engañoso. Eso puede ser engañoso. Pues, el mismo ejemplo de Nicodemo. A Nicodemo el pueblo lo tenía por muy santo. Y Jesús a primera vista le dijo, tú no has nacido de nuevo. Tú no has nacido de nuevo. Yo me puedo equivocar. Entonces, un énfasis en lo externo, en la ropa, en los gustos, en las canciones, en el lenguaje, no tiene precisamente que ver con un nuevo nacimiento. No tiene que ver con un nuevo nacimiento y por lo tanto nosotros debemos aprender la doctrina bíblica de la transformación del corazón, que produce resultados externos, pero muchas veces nosotros lo vemos al revés, vemos lo de afuera y pensamos que siempre lo de afuera tiene que ver con lo de adentro. No siempre y no precisamente. No siempre y no precisamente. Entonces, cuidado con el énfasis en lo externo. Muchos padres cristianos el día de hoy se conforman con ver que su hijo se porta bien, que su hijo le obedece, que su hijo en casa no hace ciertas cosas. Y eso lo consuela, y eso lo conforta, y eso lo conforma. Yo te quiero decir una cosa, ten cuidado, porque te puedes llevar una sorpresa muy grande si el corazón no está convertido, si esa obediencia, si ese buen comportamiento no nace de un corazón transformado por el nuevo nacimiento. Por lo tanto, nosotros los padres siempre debemos estar buscando llegar al corazón de nuestros hijos. Asegurarnos que la enseñanza llegue al corazón y no a sus oídos. Si llega a sus oídos, probablemente en un tiempo consigas que se porten bien, que sean respetuosos, que sean buenos niños. Y te conformes y digas, es que mi hija es muy buena mi hija. Es muy bueno mi hijo. Ayuda en esto, ayuda en lo otro, no me da problemas, se porta bien, en la escuela bien. Eso no quiere decir que haya nacido de nuevo. Eso no quiere decir que sea cristiano o que sea cristiana. No te confíes. No te confíes porque puedes estar desperdiciando mucho tiempo valioso pensando que tu hijo o tu hija es salva y en realidad no lo es. Y en realidad no lo es. ¿Qué no es nacer de nuevo? Dádivas, buenas obras, como esfuerzo para ganar el cielo. Eso no es nacer de nuevo. Y es que ha pasado que llega gente muy dispuesta. Hermano, dígame usted en qué le ayudo y yo lo hago. Usted nomás dígame qué hacemos. Y de verdad estamos bien dispuestos en ir, en hacer, y en esto y en lo otro. Hay gente muy dispuesta. Hemos conocido gente muy dispuesta. Hemos conocido gente que quiere ir, que quiere venir, que quiere hacer, que quiere dar. Eso es bueno. Pero no tiene nada que ver con un nuevo nacimiento. Puede haber por ahí un Cornelio, el centurión, que sus ofrendas
y sus limosnas habían llegado a la presencia del Señor y el Señor tuvo gracia para con él y le dio la salvación. ¿Puede ser? Vemos en la Escritura ejemplos así. Pero tengamos cuidado en dejarnos llevar por el emocionalismo de muchas personas que llegan con mucho entusiasmo y decir, yo hago, yo digo, yo visito, yo les ayudo. No precisamente tiene que ver con un nuevo nacimiento. Conocimiento. Dígame quiénes de los de aquí pudiéramos tener mayor conocimiento del Antiguo Testamento, hablando de conocimiento, hablando de letras, que Nicodemo. Y Nicodemo no había nacido de nuevo. Y hay gente que puede tener mucho conocimiento de la Biblia. Y hay gente que se puede saber muchas partes de la Biblia, pero al igual que Nicodemo, no entenderlas. Y sí los hay. Hay gente que no entiende las verdades del Evangelio, aunque tienen mucho conocimiento. Entonces el conocimiento, tener conocimiento bíblico, no precisamente tiene que ver o es sinónimo de salvación. Ahora bien, un nuevo nacido debe buscar crecer en conocimiento. Claro que sí, por supuesto. Yo me asombro cada que leo el testimonio de Esteban, el testimonio de Pedro, que a Pedro le llamaron hombre del vulgo, y poquito tiempo después de su conversión, ese hombre le recitaba y pudo testificar de Cristo con el Antiguo Testamento. De la misma manera Esteban pudo defender la divinidad de Cristo con el Antiguo Testamento. Ya lo he repetido varias veces, eso a mí me sorprende. Eso a mí me sorprende. Y eso habla de que un nuevo nacido crece en conocimiento. ¿Por qué? Pues porque tiene hambre de Dios, tiene hambre de conocer más y más a su Salvador. Por lo tanto, profundiza más en las enseñanzas. Talentos. El hecho de que una persona tenga algunos talentos y los use en alguna congregación, ya sea para alabanza, ya sea para enseñar, no precisamente tiene que ver con nuevo nacimiento. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Y ya hablaba del tiempo de congregarse o de conocer. El tiempo no es sinónimo de haber nacido de nuevo. Y esto debe prender las antenitas a varios de los que nos visitan aquí de mucho tiempo. Amados, hoy quisiera que salieras con esa pregunta en tu mente y en tu corazón. ¿Yo ya nací de nuevo? Punto y aparte de todo el tiempo que tengo de congregarme o de conocer. Punto y aparte. Punto y aparte que tengo del tiempo que tengo yo de escuchar el Evangelio. Punto y aparte. Hoy, ¿eres un nuevo nacido? Porque si hoy no eres un nuevo nacido, al igual que Nicodemo, todo el tiempo, todas sus obras, todo su conocimiento, no le ha ayudado, no le ha servido. Entonces el ministerio de nuestro Señor aporta un contraste tremendo a la confusión evangélica de nuestros días. Esta enseñanza del Señor Jesús se contrapone a mucha enseñanza cristiana, evangélica o hasta bíblica. Ya el término de sana doctrina ya no es garantía, ya todo el mundo tiene sana doctrina. ¿No? Dice el dicho popular, ¿qué panadero vende pan frío? ¿No? Todos tienen sana doctrina. Habría que ver los frutos que produce esa sana doctrina. ¿Qué está produciendo esa sana doctrina? A Cristo no le interesaban las respuestas superficiales o las falsas conversiones rápidas. Y esto de verdad que me llama la atención. Apenas la semana pasada tuve un ejemplo de alguien que rapidito así le dijeron que aceptara a Cristo y al próximo domingo ya lo bautizaron y al siguiente ya era miembro de la iglesia, rapidito. Cristo no se confiaba de esas conversiones rápidas o conversiones superficiales. Él se negó a comprometer la verdad de Dios y no lo hizo. Él prefirió dar esa imagen a la gente antes que dar falsas esperanzas, y que Dios nos ayude a tomar este mismo ejemplo del Maestro. Que Dios nos ayude, hermanos, a los hermanos que predicamos aquí, que Dios
nos ayude a negarnos a comprometer la verdad de Dios y no dar falsas esperanzas a las personas. Con toda la espiritualidad, la humildad, la amabilidad, el tacto que el Maestro tuvo, que por su gracia nos ayude, pero que nunca comprometamos la verdad del Evangelio. No confundamos tampoco con que, bueno, es que de un tiempo para acá como que los hermanos ya no le echan ganas, como que el que predica ya como que ya no tiene unción, ya no tiene fuego, ya, porque ya no grita, pues, ya no se siente. Antes nos decían, estaba buena la enseñanza, como que hoy ya no. Quiero decir una cosa, Dios me guarde de confiar en mis modos y en mis formas para la conversión de las personas. Quiero confiar en la suficiencia de la palabra de Dios que tiene poder para salvar. Quiero confiar en la suficiencia y el poder del Espíritu Santo que no quiere que ninguno se pierda. Quiero confiar en eso, más que confiar en mis formas, si grito o no grito, si me muestro enojado o no me muestro enojado. No quiero confiar en eso. Quiero confiar en la palabra, que tiene poder, y en el Espíritu, que da su gracia. En eso es en lo que quiero confiar. Entonces, el resultado de las exigencias de Cristo a un compromiso, podemos ver en la Escritura los resultados que produjo en muchas ocasiones. No lo busque, Juan 6:66. Dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La expresión de esos discípulos fue: dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Por qué? Porque les quitó pero yo ya hice, pero tengo tanto tiempo haciendo, pero es que yo soy, pero es que el pastor me dijo. Les quitó todo eso y les puso una sola condición: te es necesario nacer de nuevo. Repetidas veces advirtió a sus seguidores de los peligros de la fe falsa. Aún por parte de quienes ministraban su nombre. Le voy a leer lo que dice Mateo 7, 21 al 23. Si me acompaña por favor en su Biblia. Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y con esto concluyo la parte de que no es nacer de nuevo. Todo esto que acabo de mencionar no tiene nada que ver, o no precisamente tiene que ver con nacer de nuevo. Seguimos al siguiente versículo, versículo número 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En este versículo vemos cómo Nicodemo se acercó a Jesús de noche, y bueno, hay algunos comentarios de por qué fue de noche. Pudo haber sido por temor, pudo haber sido por vergüenza, porque era un hombre principal y que las personas o que los mismos
personajes del Sanedrín se enteraran que él tuvo que ver con ese hombre tan polémico y que en esos tiempos les estaba causando muchos problemas a ellos, probablemente le iba a causar dificultades, puede ser. Entonces, por vergüenza, por temor, lo importante es que Nicodemo fue a Jesús. Eso es lo importante, que finalmente quiso hablar con él. ¿Y sabe por qué? Porque seguramente Nicodemo había visto las señales que Jesús hacía. Nicodemo había escuchado del testimonio de Juan el Bautista que dio acerca de Cristo. Lo más seguro es que Nicodemo no estaba de acuerdo con los demás fariseos que tenían a Jesús como un impostor o como un falso. Nicodemo reconocía que Jesús había venido de Dios. Y por eso le dice rabí. Rabí es un término donde él mostró respeto. Él estaba mostrando respeto a Jesús. Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Sus palabras eran sinceras. Reconocía que Jesús había venido de Dios. Sin embargo, vemos que a Jesús no le interesaba hablar acerca de esas señales, porque versículos anteriores, en el capítulo 2, se hicieron señales, la multiplicación del vino que nos comentaba el hermano Alejandro y lo que leíamos al inicio de ese capítulo. Seguramente él se enteró de los milagros que estaba haciendo Jesús. Seguramente él escuchó el testimonio contundente de Juan el Bautista. Y eso fue el inicio de la conversación de Nicodemo. Jesús no quiso entrar a esa plática superficial. En vez de eso, fue directo al grano. Jesús empezó a hablarle de la transformación del corazón. Transformación que él necesitaba por ese nuevo nacimiento. Y por eso es que Jesús le respondió a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 3, vamos a leer el verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué fue la respuesta de Jesús esta? Porque Jesús conocía el corazón de Nicodemo y porque Jesús sabía que aunque Nicodemo tenía muchas obras, tenía mucho conocimiento, de mucho tiempo, nada de eso le daba vida eterna. Y fue al punto. Tú necesitas nacer de nuevo. Y cuando Jesús le dice de cierto te digo, es un énfasis. Jesús estaba haciendo un énfasis. Jesús le estaba diciendo: de verdad, créeme lo que te voy a decir, porque esto es muy cierto. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Puntos importantes acerca de qué es el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Punto número 1 y punto muy importante. Es la obra del Espíritu Santo. Ningún pastor, predicador, evangelista puede producir nuevo nacimiento. Es una obra del Espíritu Santo. ¿Y por qué y cómo se hace esta obra del Espíritu Santo? Punto número 2 importante. Por medio de la palabra de Dios. Y por eso, al entender yo esto, es que al principio yo le decía, le damos gracias a Dios que nos permita venir a ser educados con la palabra. No van a ser mis gritos en una predicación lo que le dé nuevo nacimiento. No van a ser mis palabras duras o ásperas en una enseñanza. Va a ser el entendimiento en su corazón y en su mente de la palabra de Dios. Por eso Pablo lo decía claramente: el oír la palabra de Dios produce fe.
produce fe. Y bueno, a lo mejor son estilos, a lo mejor son formas. Veo ahí en YouTube predicadores que gritan mucho y que tienen una forma muy particular de predicar. Si es de Dios, amén. Yo, en lo personal, prefiero dar la palabra, enseñar la palabra, y que sea la palabra de Dios quien produzca ese nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. Esta combinación del Espíritu Santo y de la palabra cambia nuestra disposición moral y espiritual, de tal manera que es renovada a la imagen de Cristo. Eso es lo que produce, eso es lo que es un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un cambio de nuestra disposición moral y espiritual, que es renovada a la imagen de Cristo. Le doy otra definición del nuevo nacimiento: es la regeneración o la acción de Dios por medio del cual imparte, escuchen bien, vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y pecados, haciéndolos hijos suyos. ¿Se da cuenta cómo entonces un nuevo nacimiento no tiene nada que ver con un cambio de religión? ¿Se da cuenta por qué yo le decía no tiene nada que ver con conocimiento, no tiene nada que ver con talentos, no tiene nada que ver con tiempo? Es una obra de Dios, es algo que Dios hace. Y lo que hace es regenerarnos todo lo que estaba descompuesto. Efesios capítulo 2 dice que nosotros en nuestro carácter natural estamos muertos en nuestros delitos y pecados. A través del nuevo nacimiento Dios nos da vida, nueva vida espiritual. Eso es el nuevo nacimiento. ¿Cuándo sucede esto? Esto es importante. Sucede este nuevo nacimiento, sucede cuando una persona se arrepiente para con Dios y tiene fe en Jesucristo. Una persona que se arrepiente para con Dios, se arrepiente bíblicamente y tiene una fe genuina para con Jesucristo. Ahí es cuando sucede el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento está precedido por el perdón de pecados. A través del arrepentimiento y de la fe, Dios perdona. Y cuando Dios perdona, el Espíritu Santo le regenera. La obra es de Dios. No es algo terrenal. No es algo mental. Es algo espiritual, pero poderosamente real. Poderosamente real. El nuevo nacimiento es comenzar una nueva vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice que somos nuevas criaturas, donde las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Es una nueva vida. Por eso es que esos malos testimonios que hay en muchas congregaciones, en muchas iglesias, muy probablemente sea de gente que no haya nacido de nuevo, que tenga mucho tiempo, que tenga mucho conocimiento, que tenga muchos talentos. Puede ser de gente que sea como Nicodemo, con muchas cosas, pero nunca nacieron de nuevo. Muchas personas, amados hermanos, muchas personas que estuvieron dentro de nosotros en la iglesia durante mucho tiempo y que tú lo veías muy amable, que tú lo veías muy servicial y que tú lo veías muy consagrado, puede ser gente que nunca nació de nuevo. Nunca nació de nuevo. Una de las características de los nacidos de nuevo, Jesús mismo lo dijo y lo vamos a ver más adelante porque lo dijo en Juan, aquí en el Evangelio de Juan: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Puede haber ovejas que se descarríen, sí las hay, la Biblia nos habla de ellas. Pero por cuanto son ovejas, al tiempo escucharán la voz
y regresarán. Porque las ovejas, las que son ovejas, oyen su voz y le siguen. Entonces el nuevo nacimiento es comenzar una nueva vida donde nuestros motivos son transformados, nuestra escala de valores es renovada, nuestras inclinaciones son transformadas, nuestras metas y propósitos en la vida son replanteados. Todo esto es cambiado por nuestra unión con Cristo a través de la fe. Y esto sucede. La naturaleza humana, hace algunas semanas daba una enseñanza acerca de esto. Nuestra naturaleza humana está completamente corrupta, enferma y destruida por la caída, por la caída de Adán. De tal manera que todos aquellos que deseen ser salvos necesitan nacer de nuevo. No bastará con ningún cambio menor que ese. No les vale nada menos que un nuevo nacimiento. Cuando una persona nace de nuevo, todo su ser es transformado. Sus motivos egoístas son transformados, son quitados. Cuando nosotros estamos sin Dios y no hemos nacido de nuevo, todo está enfocado en el yo, en el egoísmo. Todo es para mí, buscar nuestro propio bien, aunque pareciera ser que muchos se menosprecian. El día de hoy hay una enseñanza ahí mundana, humanista, que no es de Dios, donde se nos habla acerca de la autoestima. Y se dice que muchas personas tienen problemas porque tienen una baja autoestima, una baja estima, una estima negativa o baja de ellos mismos. Bueno, yo le quiero decir que la Biblia enseña lo contrario. La Biblia enseña que el problema real del ser humano es su gran egoísmo y su yo. Entonces no es que las personas tengan una baja autoestima, es que las personas tienen una enorme estima por ellos mismos. Y por eso tienen los problemas que tienen. Y por eso es que tienen los problemas que tienen. Pero por eso es que hace tanto daño el conocimiento superficial de la doctrina bíblica. Porque muchos cristianos dicen, amén, tiene baja autoestima, amén, Señor. No, esa persona no tiene baja autoestima. Esa persona es un enorme egoísta y por eso está pensando solamente, es que no me quieren, es que no me aprecian, es que no me ponen atención, es que no valgo para nada, es que yo. Su Dios es el mismo. Su Dios es el yo enorme que tiene. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, sus motivos cambian, sus valores cambian, sus inclinaciones cambian, sus intenciones cambian y sus metas y propósitos cambian. Nuestra unión con Cristo lo redirecciona todo hacia Cristo. De tal manera que el soltero que quería casarse porque pues ya quería que alguien le planchara y que alguien le hiciera de comer porque es muy difícil trabajar y plancharse solito, pues ya necesitaba casarse. Bueno, cuando una persona nace de nuevo y piensa en el matrimonio para glorificar a Dios. El principal objetivo del matrimonio debe ser honrar a Dios y dar un ejemplo al mundo de lo que es la unión de Cristo con su iglesia. Por eso es que todos los que somos casados, todos los cristianos casados, tenemos que poner tanta atención todos los días en esto. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo estamos siendo con nuestra esposa y cómo está siendo la esposa para con su marido? Esto
tiene una importancia enorme y a veces no le damos la importancia que debe tener. El nuevo nacimiento debe transformar nuestro matrimonio también. Si hemos nacido de nuevo, si tenemos la gracia y tenemos el Espíritu, no tiene por qué ser difícil. Confiemos y esforcémonos en Dios. El nuevo nacimiento se da cuando Dios perdona nuestros pecados por gracia a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. No solamente es ya llegué a la congre y ya llegué, hermanos. No. Usted tiene que ver cuál es su posición delante de Dios. Si Dios ya le perdonó sus pecados. Si usted no ha tenido un arrepentimiento bíblico, usted se tiene que arrepentir. Usted se tiene que arrepentir y confesar. Ahora tengo que hacer la separación porque muchos pensamos que arrepentir es confesar, ¿no? Son cosas diferentes. Arrepentirse no es confesar pecados y confesar pecados no tiene que ver. Son cosas que se tienen que hacer. Porque muchas personas confiesan sus pecados, pero no están arrepentidos. Sintieron remordimiento. Arrepentimiento es volver tu ser a Cristo. Volver a tu Creador. Volver a Dios. En el nuevo nacimiento Dios cambia la disposición de nuestro corazón. Antes, nuestra facultad para amar era dirigida egoístamente a nuestro yo, como ya lo expliqué ahorita. En el nuevo nacimiento esta dirección es cambiada y ahora está dirigida en primer lugar a Dios y en segundo lugar a nuestro prójimo. Por eso es que el nuevo nacimiento tiene que librarnos, hermanos, del egoísmo. Nos libra del egoísmo, de pensar egoístamente. Si estamos batallando con eso, debemos ir con Dios y buscar su ayuda. El nuevo nacimiento nos da percepción de las cosas espirituales y la capacidad para entablar una relación personal con Dios. Note usted cómo estaba Nicodemo. Cuando Jesús le habló del nuevo nacimiento, él dijo, ¿qué cosa? ¿Cómo le hago yo para meterme otra vez al vientre de mi madre y nacer y a mi edad? ¿Cómo le hago? Era una persona carnal que no entiende lo espiritual. Sin embargo, ustedes leen el Evangelio más adelante y ustedes encontrarán a un Nicodemo transformado, nació de nuevo. Ya entendía las cosas espirituales. Él fue el medio que Dios utilizó para recuperar el cuerpo terrenal del Maestro, darle sepultura y se pudiera cumplir las profecías hechas hacia la persona de Cristo respecto a su resurrección. Entendía lo espiritual. Hubo una transformación y así sucede con cada uno de nosotros. En todas las áreas de nuestra vida, todas las cosas las ves diferente. La crianza de tus hijos la ves diferente. Muchos padres en su carnalidad, muchos padres en su vieja naturaleza, en su naturaleza caída, ven a sus hijos como una inversión. Yo le estoy invirtiendo para que cuando él crezca, sea licenciado, sea ingeniero, ponga un negocio y en mi vejez me mantenga. Como si estuvieran engordando cochinitos. Y la Biblia dice, no son los hijos los que heredan para los padres, sino son los padres los que darán para los hijos. Y cuando hay un nuevo nacimiento, esa mentalidad cambia. En el matrimonio, cuando hay un nuevo nacimiento, esa mentalidad cambia. En el trabajo, cuando hay un nuevo nacimiento, esa mentalidad cambia. En la escuela, cuando hay un nuevo nacimiento, esa mentalidad cambia. Ya les he platicado de un joven que estaba en la universidad y durante los primeros 2 años y medio de su carrera, puros 6, 5 reprobadas extraordinarios, y así fue su historia universitaria de ese joven, pero Cristo tuvo misericordia de él y lo rescató. Y su boleta cuenta las maravillas del Señor. Dios lo transformó. Y esos 5 o 6 extraordinarios se convirtieron en buenas calificaciones. El nuevo nacimiento influencia en todo tu ser y en todas las áreas de tu vida.
Transforma, verdaderamente transforma. Nos da la percepción de las cosas espirituales, yo decía, y la capacidad de entablar una relación personal con Cristo, y esto es algo muy importante. ¿A cuántas personas se dicen es que necesitamos orar? Y ahora usted lo ve en Facebook y vamos a orar por el Amazonas. Oremos por el Amazonas, oremos por Venezuela, oremos por esto. ¿Sabe usted una cosa? Una persona sin Cristo no puede tener una relación personal con Él. Y a lo mejor ellos orarán, pero solamente será un ritual, un monólogo de palabras. A lo mejor estoy redundando, pero un monólogo. Hablan. Pero no es una relación con Cristo. El nuevo nacimiento da esta oportunidad de entablar una relación personal con Él. De tal manera que alguien que no tenga una relación personal con Cristo, puede ser que no tenga un nuevo nacimiento. Alguien que no anhele una relación personal con Cristo, puede ser que no tenga un nuevo nacimiento. Alguien que pasen los días y pasen las semanas y no tenga comunión con Dios a través de Cristo, puede ser que no haya nacido de nuevo. El nuevo nacimiento nos hace participantes de la naturaleza de Dios. Dios nos imparte de su misma vida por el Espíritu Santo que mora en nosotros, y esto también es sumamente importante. ¿Con cuántas personas he hablado acerca del Evangelio, acerca de la vida cristiana? Y muchas personas me dicen, hermano, es que yo no puedo, de verdad no puedo, ya le intenté. Estos temas con jóvenes que han ido a campamentos, que han sido constantes. Yo de verdad ya le intenté. Han sido varios campamentos en los que entregué mi vida a Dios y a lo mejor aguanto 2 meses y unas semanas, pero después vuelvo a lo mismo. No puedo. Esto no es para mí. Me gana el ambiente, me gana el enojo con mis papás, con mi hermano, pero de verdad es insoportable. En mi escuela no aguanto y ya no pude. Y hermano, he hecho esto varias veces, de hacer compromiso con Dios, y le he fallado. Ya no quiero hacerlo más. Me da miedo volverle a fallar. ¿Te da miedo volverle a fallar? Y una de las razones puede ser porque no has entendido que la vida cristiana es un nuevo nacimiento donde Dios te imparte de su misma vida a través del Espíritu que Él hace morar en cada nuevo creyente. De tal manera que no estamos solos. Nada tiene que ver tu vida antigua y la vida con Cristo, nada tiene que ver. No es ni por tantito parecido. La Biblia dice que los hijos de este siglo, los hijos de este mundo, son hijos de ira. Y el espíritu de la potestad del aire, el diablo mismo, es el que opera en ellos. Pero no nacido de nuevo. El espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. Lo dice Santiago de manera preciosa. En los hijos de este siglo, en los hijos de este mundo, opera el diablo mismo, el espíritu de la potestad del aire. Y usted lo puede ver en la carta a los Efesios, capítulo número 2. Pero en los que por gracia hemos nacido de nuevo, por el poder de Dios, a través de su Espíritu, Él hace morar su Espíritu Santo en nosotros, de tal manera que nos ayuda en cada necesidad que nosotros tenemos. Él es el que nos consuela, el que nos da sabiduría, el que adiestra nuestras manos para la batalla. Es Él morando en nosotros. Cristo en mí, la esperanza de gloria. No es lo mismo. No estamos solos. Los que hemos nacido de nuevo, hemos sido hechos hijos suyos, y nuestro Padre no nos deja. Y nuestro Padre no nos abandona. Y nuestro Padre no es como nosotros, que somos padres, o como nuestros padres, que nos distraíamos, que nos distrajimos. Él tiene cuidado de sus hijos todos los días. Todos los días. Entonces Dios nos hace participantes de su naturaleza divina y está con nosotros.
Y por si fuera poco, nos da vida eterna. Esto no tiene nada que ver con únase al club de los optimistas. No tiene nada que ver con coaching empresarial o de superación. Esas cosas te alivian el momento, te hacen sentir bien. A veces solamente les alcanza durante la sesión. Termina la sesión, se van a su cuarto a llorar. A veces te ayuda un poquito más. ¿Sabes cuál es la diferencia del nuevo nacimiento? Que te da vida eterna. Te hace participante de la herencia gloriosa que está aguardada para los santos allá en los cielos. Por tanto, hermanos, los que hemos nacido de nuevo, no debemos poner nuestros ojos en esta tierra. Yo sé que pasamos momentos difíciles. Yo sé que pasamos y tenemos momentos de mucha dificultad. Yo sé que padecemos necesidades. Yo sé que padecemos enfermedades. Yo sé que padecemos pérdidas. Yo sé que tenemos problemas, pero no podemos perder de vista el nuevo nacimiento que el Señor concedió por su gracia y que con eso nos concede una herencia gloriosa en los cielos. Nuestra vista debe estar allá. Nuestros ojos deben de estar allá. Nuestros ojos no pueden permanecer en esta tierra. Nuestros ojos no podemos hacer tesoros en esta tierra. Tenemos que estar expectantes al mismo tono que el Espíritu que mora en nosotros. Y en Apocalipsis, al final de Apocalipsis dice, el Espíritu dice, ven. Y nosotros debemos clamar con Él, ven, si es que hemos nacido de nuevo. Porque no nacimos de nuevo para una vida terrenal, nacimos de nuevo para una vida eterna. Y esto lo perdemos de vista muchas veces. Muchas veces. ¿Le ha ayudado a usted ser optimista? Qué bueno. ¿Le ha ayudado el coaching? Qué bueno. Pero nada de eso le ha dado vida eterna. Nada de eso. Por eso el Señor Jesús dijo, escudriñad la Escritura, porque ellas dan testimonio de mí, y a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna, y la hay. Y la hay. Más adelante, dice el verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando habló, la primera respuesta de Jesús es, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En su segunda respuesta, el Señor vincula el nacimiento del agua y del Espíritu para poder ver el reino de Dios, de tal manera que está hablando de lo mismo. Pero muchas personas que en un estudio superficial no entienden a qué se refiere el Señor Jesús cuando dice del agua y del Espíritu. El Señor Jesús, que era un conocedor de las Escrituras, de las palabras de los profetas, estaba citando a Ezequiel ahí. Acompáñenme a Ezequiel 36, verso 25 al 27. Ezequiel 36, verso 25 dice así la Escritura: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26, os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaré mis preceptos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Bendito sea el Señor. ¿Sabe qué implica el nuevo nacimiento? Implica el verso 25 de Ezequiel 36. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Cuando el Señor Jesús dijo, te es necesario nacer del agua, se estaba refiriendo a esta agua que Ezequiel estaba profetizando, que limpiaría todo el ser, todo el alma, todo el espíritu y el corazón, el carácter de todas vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os limpiaré. Estaba hablando de la obra regeneradora de Dios. Y estaba haciendo aquí un símil, estaba poniendo una figura, el agua que limpia. Sin embargo, estaba hablando de su obra misma. Yo los voy a limpiar. El nuevo nacimiento implica una limpieza. Te hace libre de tus maldades. Te hace libre de la esclavitud de tus pecados. Te hace libre de tu naturaleza vieja. Y te da una nueva, porque después dice, te da un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Nuevo, ni siquiera el mismo. Es uno nuevo, dice aquí, verso 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese duro, ese que no quiere de Dios, ese que no se quiere sujetar a Dios, ese que se revela a Dios, ese que no quiere nada con Dios y que no quiere adorar a Dios. Le quitaré ese corazón y os daré un corazón de carne que es sensible a su voz, a su palabra, a su trato, a sus influencias. Y dice aquí, búscate tú un corazón nuevo, búscate una agüita limpia donde te limpies. Dice aquí, yo esparciré esa agua y yo los limpiaré y yo les daré ese corazón. La obra soberana de Dios en su creación por pura gracia para salvar al pecador perdido. ¿Tú qué piensas que es difícil ser cristiano? Que Dios te alumbre, que Dios te haga entender que no es tu esfuerzo, que no son tus capacidades, sino que la gracia de Dios desde hace muchos años te dio una promesa, que Él te limpiaría, que Él te cambiaría, que Él pondría en ti o tu corazón. Tu carácter, tu corazón que tienes, ¿no te ayuda a sujetarte a Dios? Aquí está la propuesta y la promesa de un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Cuántos corazones de piedra hay aquí? ¿Cuántos corazones están luchando con Dios y tienen tiempo luchando con Dios? ¿Cuántos hay aquí? Escucha tú, corazón de piedra. Esta es la promesa de un Dios soberano que no quiere la muerte del que está muriendo. Que no se deleita en que las almas se vayan al infierno. David decía, ¿qué provecho hay de que mi alma se vaya al Seol? ¿Hay quien te alabará? ¿Hay quien te alabará? ¿Sabes cuándo Dios se lleva mucha gloria? Cuando un pecador con un corazón de piedra es alcanzado por la gracia de Dios y es transformado de esta manera. El César que fui hace 22 años fue cambiado y transformado no porque le eché ganas. No porque llegó un día en que dije, voy a cambiar. No. El día en que menos quería yo cambiar y dejar mis pecados, el Señor tuvo misericordia de mí y esparció agua limpia.
me dio el corazón, me quitó el corazón de piedra que tenía, duro, tremendamente endurecido, y puso un corazón nuevo. Que el día de hoy sigue creciendo, sigue siendo confrontado, sigue siendo instruido, sigue siendo reprendido por el Señor en varias áreas, sí. Pero es un corazón que el Señor ha puesto. La gracia de Dios nos capacita para reconocer en humildad nuestras faltas y nuestros errores. El corazón sin Dios está ciego a su propia maldad. No la ve grave, no se siente perdido. Dice verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora entiendes cuando el Señor Jesús dijo, os es necesario nacer del agua y del espíritu. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, a través de ese espíritu que Él pone en nosotros y hace morar en nosotros, haré que andéis en mis estatutos. ¿Has visto tú la vida cristiana como una vida religiosa donde tienes que guardar una lista de preceptos y de reglas morales? Cuando el Espíritu Santo mora en ti a través del nuevo nacimiento, Él mismo te ayuda a vivir en su ley y en sus mandamientos. Por eso es que cuando el Señor Jesús dijo, no vine a abrogar yo la ley ni los profetas, se estaba refiriendo a eso. Él estaba diciendo, no es que haya venido yo a quitar la ley por la gracia, no. Lo que vine a hacer es que por la gracia ustedes cumplirán lo que es lo de la ley. Por la gracia y en la gracia. ¿Y cuál era la ley? Amar a Dios y amar al prójimo. Por la gracia y en la gracia. Y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Termino con esto. ¿Qué tenemos que hacer? Hablo a los que hoy todavía no han nacido de nuevo. Yo espero que con esto tú tengas claridad para poder reconocer, ¿ya naciste de nuevo o no has nacido de nuevo? ¿O cuántos Nicodemos hay aquí? Que tienen mucho conocimiento, que tienen mucho tiempo, pero que no han nacido de nuevo, no tienen una verdadera vida espiritual, dada por Dios, dada por el Espíritu. ¿Qué tienes que hacer? Número 1, tienes que reconocer hoy que no has nacido de nuevo. Ese es el primer punto. Tienes que quitar el engaño de decir soy cristiano. No, no eres cristiano. No eres hijo de Dios. Si sigues gobernado por tus pasiones, si sigues amando este mundo, si no tienes esa pasión por Cristo, si no tienes el deseo por Cristo, si no tienes el deseo por su obra, si no tienes el deseo por su reino, si no te lamentas por las almas que se están perdiendo, no has nacido de nuevo y necesitas reconocer que no has nacido de nuevo, aunque seas una buena persona. Porque el reino de Dios no es de buenas personas. El reino de Dios es de esas personas que acabo de describir, de estos que han nacido de nuevo. Tienes que reconocer que no has nacido de nuevo. Tienes que reconocer que no has nacido de nuevo porque has amado tus pecados. Tienes que reconocer tus pecados. Tienes que reconocer que por tus pecados estás perdido y estás destituido de la gloria de Dios, muerto en tus delitos y pecados y eres merecedor del infierno. Arrepentirte, pedir perdón, confesándolos a Dios y pidiendo su ayuda para ser libre y apartarte de ellos. Y creyendo en la vida y la obra de Jesús, incluyendo de manera especial su muerte y su resurrección, que es la obra por la cual se nos ha dado vida eterna. Que Dios te dé la gracia, y estoy seguro que quiere darla. Todos aquellos que están inscritos al prediscipulado que vamos a empezar a iniciar, te quiero decir una cosa, este es el objetivo de ese prediscipulado. Que tú llegues a comprender con claridad el nuevo nacimiento y que el Señor por su Espíritu y por su palabra te lleve hasta ese punto. Porque no esperamos un objetivo menor al hecho de que Dios te dé salvación, te salve, te perdone tus pecados. No nos interesa
llenar el número y membresía de la iglesia. No nos interesa eso. Nos interesa que Dios te perdone, que Dios te salve, que puedas obtener una relación personal con Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos. Y el nuevo nacimiento es el objetivo especial, principal de ese grupo y serie de prediscipulado que vamos a iniciar. Tenlo en tu mente, para que lo esperes con expectativa, con deseo, de que puedas experimentar de manera propia este nuevo nacimiento. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, bendito seas, porque siendo enemigos tuyos por nuestros pecados, tú has puesto el medio, Señor, para acercarnos y llevarnos a ti. Gracias por Cristo, Señor, que es el medio por el cual nosotros podemos tener la esperanza de un nuevo nacimiento. Gracias, Señor, por Cristo, porque es a través de Él que podemos aspirar a ello. Gracias, Señor. Padre, pero que la palabra no se quede aquí. Llévala al corazón del que lo necesita, del que lo necesita entender, de aquel que le necesita, le brille esta enseñanza y esta palabra, esta promesa, Señor, tuya, esta prodigiosa obra tuya, Señor. No hay mayor milagro que el hecho de que tú transformes la vida de una persona muerta en sus delitos y pecados. Obra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.